Sakyamuni había vencido todo, desde el médula de sus huesos a la cima de su alma. Había vencido Buda, el desierto, la verdad conquistada. Quiso salvar al mundo. Pasó muchos días reflexionando sobre las experiencias atravesadas y se apercibió de lógica secreta que unía entre sí las visiones aparecidas. Analizando el interior de su espíritu, el encadenamiento de las causas y los efectos que conducen el sufrimiento, llegó a formular su doctrina del no conocimiento proveniente de las formas Sakara, formas del pensamiento que plasmas las cosas, de ellas nace la conciencia, y así, por su larga serie de procedimientos intermedios, el deseo de los sentidos deriva el espejo a la existencia del apego, nace la realización de esta, el nacimiento del nacimiento, la vejez y la muerte, las lamentaciones y dolores, las desgracias, desesperaciones y penas. Pero si suprime la causa primera, el no conocimiento, toda la cadena de efectos destruye, quedando mal vecino. En suma, precisa matar el deseo para suprimir la vida y cortar el mal de raíz. Anhelada el Buda que todos los hombres alcanzaran el nirvana, sabedor de cuánto tenía que decir los brahmanes, y el pueblo Sakyamuni abandonó su retiro para volver a Benares y propagar su doctrina. Y así el Buda murió literalmente de vejez, con esta enseñanza que se podía encontrar en nirvana, el perfecto balance entre el bien y el mal. Bueno, esto fue literalmente nuestra pequeña historia de Siddhartha Gautama, pero quiero hablarte en breve, muy breve, de donde se sospecha que probablemente Siddhartha Gautama haya tenido una línea genealógica hebrea. ¿Cómo así? Sí, ya que Job, un libro que es un libro más antiguo que Génesis, que fue escrito antes que Génesis, se dice que Job era la descendencia de lo que es Asia, lo que es la India, lo que es China, lo que es Nepal, lo que es toda esa parte de Asia. Y bueno, simplemente me atrevo a decir que probablemente Job pudo ser la reencarnación del Buda. Cuando Buda fallece y pasa el tiempo, se le aparece a los monjes tibetanos, pero también deja textos donde hace mención de un Mesías, de un Buda mayor, uno más iluminado que él. Tanto así que en una experiencia los monjes tibetanos en los rollos del mar muerto está este dato, a donde dice que estos monjes tibetanos, grandes maestros, estaban armonizando, estaban conviviendo, y de repente tuvieron una aparición del Buda, de Siddhartha Gautama, en un cuerpo astral. Se les presenta y les dice: ciertamente yo fui una luz, pero vendrá uno mayor que yo. A él escuchad y seguirle y hacer lo que él os diga. El Buda pronunciaba estas palabras, y ya que diferentes textos antiguos bíblicos siempre se habla de la venida, se hablaba de la venida de un Mesías, de la venida de un Salvador, pero de un revolucionario, desde el amor, desde la compasión, y ya se hablaba de la venida del Mashiach, de la venida de Jesús. Y bueno, quiero hablarte también brevemente sobre de dónde viene la idea del budismo.
te quiero leer para ya literalmente concluir con nuestro programa. Génesis 25, los descendientes de Abraham y Centura. Bueno, 25. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Centura, la cual le dio luz Sinram, Jocasan, Medan, Median, Isaac y Sua. Déjate lo repito de nuevo. La cual le dio luz Sinram, Jocasan, Medan, Median, Isaac y Sua. Y Jocasan engendró a Seba y a Dedan, e hijos de Dean fueron Asurim y Lestusim y Leuminim. E hijos de Median, Efa, Efer, Hanok, Abida, Elda, todos esos fueron hijos de Centura. Y Abraham, aquí viene lo más importante. Las 5 religiones monoteístas que predominan el mundo actual se dice que son de la descendencia de Abraham. Tanto así que en el hinduismo la palabra Brahma, volteado al revés o cambiando, ordenando las letras alfabéticamente como debe de ir, quiere decir Abraham. Y Brahma es la deidad principal del hinduismo. Y aquí dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, a la tierra de Medio Oriente, a lo que hoy en día conocemos como China, como conocemos como Japón, y ellos fueron a compartir el conocimiento que habían recibido de su padre Abraham, tanto así que de ellos viene la idea de los chakras, la idea de los viajes astrales, la idea, muchas enseñanzas que han estado ahí y que seguirán estando ahí, cautivando la humanidad hasta el día de hoy. Me recuerdo una película muy peculiar llamado Doctor Strange. Créemelo, que todo lo que ves ahí no es ciencia ficción, está pasando, es una realidad, y la ciencia, como lo hablamos en esta introducción, tiene que despertar. La iglesia también está despertando. La iglesia católica tiene más inversión que la propia NASA. Tiene satélites por doquier, están escuchando los mensajes, están escuchando lo que está pasando fuera de esta tierra, fuera de esta realidad. Y bueno, también quedé que íbamos a hablar sobre Ramsés II, y en breve te voy a hablar sobre su historia muy breve para concluir nuestro programa el día de hoy, la noche de hoy. El reinado de Ramsés II posiblemente sea más prestigioso que la historia de Egipto, tanto el aspecto económico, administrativo, cultural o militar. Bueno, Ramsés nació alrededor de 1326 a.C., accede al trono en el año 1301 a.C. Era alto por los cánones de la época media, cerca de 1,70 m de nariz prominente, de lo que confería un aspecto majestuoso. Su abuelo fue Ramsés I, general del ejército, visir elegido por el rey de Omehed. Al no tener descendencia, su padre fue Sent, y el maestro político militar, siendo su madre la reina Tui, miembro de una ilustre familia de militares. Ramsés II pasó su infancia en Luxor en compañía de sus hermanos y sus hermanas. Desde pequeño fue educado para heredar la doble corona. Sus predecesores le enseñaron a escribir, interpretar las imágenes escritas, astronomía, matemáticas, geometría, mientras los asesores lo instruían en materia religiosa. A los 10 años era nombrado heredero, comandante del jefe del ejército por ser el primogénito
Este cargo permitió acompañar a su padre en diversas campañas contra los hititas y los libios. A los descendientes años asociados por Seti fue su supervisión de las canteras de Nubia y de la construcción de ámbidos iniciados. Allí su afición por las edificaciones se casa con la que sería su primera esposa, una joven proveniente de una noble familia llamada Nefertari. De este matrimonio nace su primogénito llamado Amehomet. Paralelamente toma como segunda esposa a Isnefret, con quien tuvo un hijo también llamado Ramsés. Al morir Seti en el año 1301 a.C., Ramsés sube al trono como rey del Alto y Bajo Egipto y el Sol de los 9 arcos. En los primeros años de su reinado, de sus esfuerzos están encaminados a mantener la paz interior, alcanzando por sus precedores, manifestando sobre todo los sacerdotes de Amón su intención de ejercer todos los poderes, evitando de esta manera la influencia que podía ejercer el cielo. Para ello nombra a su sumo sacerdote a Nebufet, persona que tenía su absoluta confianza. Pues bueno, esta es una pequeña breve introducción sobre la historia de Ramsés II, ya que hoy en día se dice que probablemente la estatua que se encontró hoy en día es una estatua muy peculiar y que habla de él. Y bueno, los arqueólogos habían ligado este descubrimiento de Ramsés II debido a ser su produjo cerca de las ruinas del templo de ese emperador, lo que fuera la ciudad de Heliópolis. Sin embargo, la conclusión se ha revisado tras analizar los resultados preliminares de los primeros estudios sobre el fragmento de piedra que involucraron el desciframiento de los jeroglíficos tallados en ellos. Pisamédico de la siglo XXVI dinastía egipcia reinó entre el 664 y 610 a.C., 6 siglos después de Ramsés II, quien lo hiciera hace más de 3000 años. Este líder reunificó a Egipto y lo liberó de su denominación asiria, afirma la historia de Matthew Ward. Ahora, los fragmentos de su estatua han sido trasladados al Museo Egipcio del Cairo, donde serán restaurados y expuestos temporalmente. ¿Qué es lo peculiar de esta estatua hallada en un barrio de cierta forma de pobre en Egipto, a las afueras de las pirámides de Luxor? Bueno, la peculiar pirámide esta es de que está formada de un material que es más duro que el granito, y que se han encontrado artefactos de cobre y de piedra para moldear estas estatuas. ¿Cómo es posible que hoy en día, teniendo la tecnología que tenemos hoy, no se nos sea casi imposible hacer una estatua de una sola pieza o hacer una pirámide como las de Luxor? ¿Cómo estos personajes o esta civilización egipcia pudo hacer una sola pieza de Ramsés II, si en aquella época no existían maquinarias especiales para poder realizar un trabajo así? Y bueno, yo te lo dejo a tu criterio. El misterio nos acompaña. Y bueno, la cabeza de este personaje es muy peculiar. Es una cabeza alargada. Es una cabeza no usual, no es una cabeza redonda. Es una cabeza como de un huevo alargado.
¿Será que estos personajes eran híbridos? Mitad humanos,